Short Stories in Spanish for Pleasure. 4. El reloj. El reloj. Capítulo 1. Leyenda. Carlos era relojero. Era un hombre que trabajaba muchas horas. Tenía su propio taller en Buenos Aires, Argentina. Trabajaba día y noche. Arreglaba relojes, creaba sus propios relojes y también hacía otros encargos especiales. Era un hombre de mediana edad y no estaba casado. Sus padres vivían en España. Él vivía solo en una casa pequeña, en una calle de Buenos Aires. Era un hombre delgado y alto, pero muy fuerte. A Carlos le gustaba pasear por las playas de Buenos Aires. Trabajaba muchas noches y para descansar, paseaba. Salía de su taller y andaba un rato para estirar las piernas. Una noche paseando, se encontró con una vieja amiga suya llamada Susana. Signo de apertura de exclamación. Carlos. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué tal? Hola, Susana. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué haces en la playa a estas horas? Estoy paseando, igual que tú. Ya veo. Carlos y Susana pasearon bastante tiempo y hablaron de muchas cosas. Hablaron de sus trabajos, de la familia, de sus vacaciones de Navidad, del país y de todo en general. Susana le preguntó. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué tal estás en tu trabajo? Signo de apertura de interrogación. ¿Trabajas mucho? Sí, tengo mucho trabajo y mis clientes están contentos. Me alegro, Carlos. Susana trabajaba en el puerto y su horario era nocturno. Ella vigilaba los barcos que entraban y salían del puerto. Carlos, tenía ganas de verte. Signo de apertura de interrogación. ¿Sí? Respondió Carlos. Sí, he encontrado algo y no sé qué hacer con ello. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué has encontrado, Susana? Susana sacó de su bolsillo un viejo reloj. Parecía muy antiguo. No sabía qué era. Signo de apertura de interrogación. ¿Puedes decirme qué tipo de reloj es este? Deja que lo mire. Carlos lo puso en su mano y lo observó detenidamente. No tengo ni idea, dijo finalmente. Susana se extrañó. Signo de apertura de interrogación. ¿No sabes lo que es? Bueno, sé que es un reloj, pero es muy antiguo. Signo de apertura de interrogación. ¿Tienes que trabajar ahora, Susana? No, empiezo en una hora. Vamos a mi taller, tengo libros que nos pueden ayudar. Carlos y Susana fueron a su taller. La puerta del taller era muy vieja y estaba muy sucia. En el cuarto trasero había muchos aparatos, relojes, mecanismos y diferentes piezas. Era su trabajo. Susana nunca había estado en su taller. Signo de apertura de exclamación. Vaya, dijo ella. Signo de apertura de exclamación. ¿Tienes muchas cosas aquí dentro? Sí. Tengo mucho trabajo y me gusta lo que hago. Signo de apertura de exclamación. Eso es bueno. Carlos hizo un gesto a Susana para que lo acompañase a otra habitación. Ella dejó el reloj en una mesa y entró en la habitación. Allí había muchos libros. Los libros eran muy grandes y viejos. El título de muchos de esos libros no se podía leer. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué hacemos aquí? Dijo ella.
Vamos a buscar información. Guión signo de apertura de interrogación. ¿Información de qué? Necesito saber qué tipo de reloj es este. Nunca había visto algo así. Carlos y Susana pasaron varios minutos buscando información en los libros. Ella encontró algo en un libro que hablaba del Mar Caribe. Guión signo de apertura de exclamación. He encontrado algo, dijo. Carlos cerró su libro y se acercó a Susana. Guión signo de apertura de interrogación. ¿Qué es, Susana? Un libro de piratas. Carlos se extrañó mucho. Signo de apertura de interrogación. ¿Un libro de piratas? Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué un libro de piratas hablaba de relojes? No tenía sentido. Susana le explicó. El título del libro es Piratas del Caribe. Habla de la época en la que España luchaba contra los piratas en el Mar Caribe. Sigo sin entenderlo. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué relación tiene esto con el reloj? Escucha. Susana siguió leyendo. Este libro dice que existió un pirata famoso. Su nombre era Eric el Kraken. Su reloj era un reloj muy especial. Se decía que tenía poderes extraños. Guión signo de apertura de interrogación. ¿Poderes extraños? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué tipo de poderes extraños? Se decía que con ese reloj podía viajar en el tiempo, dijo Susana mirando el libro. Aquí dice que el reloj le ayudó a viajar en el tiempo. Carlos se rió y dijo. Es solo una leyenda. Signo de apertura de interrogación. ¿Un pirata que viaja en el tiempo y con un reloj? Signo de apertura de exclamación. No tiene sentido. Justo en ese momento oyeron un ruido en el taller. Guión signo de apertura de interrogación. ¿Qué ha sido eso, Susana? Guión signo de apertura de exclamación. No lo sé. Signo de apertura de exclamación. Vamos a ver. Los dos amigos volvieron al taller. Miraron alrededor. Carlos lo vio. Signo de apertura de exclamación. El reloj del pirata había desaparecido. Guión signo de apertura de exclamación. Nos han robado el reloj. Gritó Carlos. Guión signo de apertura de interrogación. ¿Ves, Carlos? Ese reloj tiene algo especial. No es un reloj común. Entonces Carlos se dio cuenta de algo más. La puerta del taller estaba abierta. De repente, oyó pasos fuera. Es él. Signo de apertura de exclamación. Vamos tras él. Carlos y Susana corrieron fuera del taller y volvieron a la playa. Había huellas en la arena. Huellas muy profundas, como de un hombre muy robusto y con pies grandes. Guión signo de apertura de exclamación. Mira, Carlos. Signo de apertura de exclamación. Está allí. Carlos corrió detrás del hombre que había robado el reloj y le gritó. Guión signo de apertura de exclamación. Oye. Signo de apertura de exclamación. Para. Signo de apertura de exclamación. Detente ahora mismo. El hombre robusto no hizo caso de la advertencia y siguió corriendo. Carlos gritó más alto. Guión signo de apertura de exclamación. Para. Signo de apertura de exclamación. Por favor, detente. El hombre siguió sin hacerle caso. Así que Carlos corrió aún más deprisa y lo alcanzó.
Empujó al hombre y éste cayó en la arena. El hombre gritó en voz alta. Signo de apertura de exclamación. Suélteme. Signo de apertura de exclamación. Yo no le he hecho nada. Signo de apertura de exclamación. Este es mi reloj. El hombre tenía un aspecto extraño. No parecía un hombre de la época actual. Ni siquiera parecía un hombre viejo vestido con ropas viejas. Carlos y Susana lo miraron fijamente mientras se levantaba de la arena. El hombre se sacudió la arena. Tenía el reloj en su mano derecha y los miraba con desconfianza. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué quieren? Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué me miran así? El hombre hablaba con un acento muy extraño y un español muy raro. Carlos le dijo: Has robado mi reloj. Has entrado en mi taller y lo has cogido sin mi permiso. Signo de apertura de exclamación. No, dijo el hombre. Signo de apertura de exclamación. Usted me lo ha robado. Signo de apertura de exclamación. Yo solo lo he recuperado. Signo de apertura de exclamación. Es mío. Carlos y Susana se miraron. Susana le dijo al hombre. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién es usted? Soy Eric el Kraken. Signo de apertura de exclamación. Discúlpenme. Tengo que volver al siglo XVII. Anexo del capítulo 1. Resumen. Carlos es relojero. Un día se encuentra con su amiga Susana en la playa. Susana le enseña un reloj muy antiguo. Vuelven al taller de Carlos para buscar información sobre el reloj en sus libros. Según la leyenda, el reloj ayuda a la gente a viajar en el tiempo. De repente, un extraño hombre se lleva el reloj del taller y sale corriendo. El hombre dice que es Eric el Kraken. Vocabulario. La relojero, a watchmaker. Y propio taller his, her own workshop. Reglar to repair. Encargo order. Estas horas at this time. Puerto port. Octurno, a night, nighttime. Galar to guard. Eja que lo mire. Let me have a look at it. Aparato gadget. Nunca había visto algo así. I had never seen anything like this. I can try to find. La pirata pirate. Tenía sentido. It made no sense. Época era. Age. Viajar en el tiempo to travel in time. Vamos tras él. Let's go after him. Busto, a strong. Pujar to push. Wire to fall. Cooper to get back. Discúlpenme. Excuse me. Preguntas de elección múltiple. Seleccione una única respuesta para cada pregunta. 1. Carlos trabaja de A. Relojero. B. Pescador. C. Pirata. D. Vigilante. 2. Susana es A. Su novia. B. Su mujer. C. Su hija. D. Su amiga. 3. Para descansar, Carlos. A. Pasea por las calles de Buenos Aires. B. Pasea por su taller. C. Pasea por la playa de. Repara relojes. 4. Según la leyenda, el reloj. A. Se perdió hace mucho tiempo. B. Puede medir la temperatura. C. Tiene poderes extraños. D. Es de un relojero muy famoso. 5. El reloj desaparece del taller de Carlos porque A. Lo roba Susana. B. Lo roba un hombre desconocido. C.
Lo pierden. D. Lo olvidan en la playa. Capítulo 2. El Caribe. Carlos y Susana miraron al extraño hombre que tenían delante. Finalmente, Carlos habló. Signo de apertura de interrogación. ¿Volver al siglo XVII? Signo de apertura de interrogación. ¿Usted? Signo de apertura de interrogación. ¿Eric el Kraken? Preguntó. El hombre no contestó. Estaba ocupado con el reloj. Carlos se acercó más a él. Parecía un pirata antiguo. Vestía ropa negra desteñida. Su ropa era como la de un pirata del Caribe. Un pirata como los de los cuentos. Signo de apertura de interrogación. ¿Podría ser verdad? Finalmente, el hombre miró a Carlos y contestó. Sí, soy yo. Carlos ahora entendía que el reloj realmente tenía poderes extraños. Ahora lo entiendo. Punto. Punto. Signo de apertura de exclamación. La leyenda es cierta. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué leyenda? Dijo Eric. La leyenda de su reloj. Eric miró a Carlos y a Susana. Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde han oído hablar ustedes sobre mi reloj? Susana respondió. Aparece como una leyenda en un libro. Signo de apertura de interrogación. En un libro, dice usted. Signo de apertura de exclamación. Ja. Signo de apertura de exclamación. Así que soy famoso. No. Punto. Punto. No exactamente. Solo su reloj. Eric anduvo por la arena, pensativo. Miró el reloj y dijo. Este reloj es mío, pero no lo fabriqué yo. Lo encontré en un tesoro de otro pirata. Signo de apertura de interrogación. ¿Otro pirata? Dijo Carlos. Sí, no sé quién era. Nadie lo sabe. Carlos entendió entonces que Eric el Kraken solo había encontrado el reloj. No sabía cómo funcionaba. Eric tampoco sabía por qué el reloj tenía esos poderes extraños. Carlos le dijo al pirata. Eric, ¿sabe cómo funciona el reloj? Por supuesto que sí, respondió enfadado. Entonces miró a Carlos de nuevo y dijo. A veces, lo tengo en mi mano, y me transporta al futuro, tal y como ha ocurrido aquí. Minutos después, lo tengo en mi mano y vuelvo a mi época. Ahora déjenme solo. Es la hora de volver de nuevo al pasado. Signo de apertura de interrogación. ¿Y para qué viene aquí? Me gusta ver cómo han cambiado las cosas. Signo de apertura de exclamación. Ya no hay piratas en el Caribe. Signo de apertura de exclamación. Hay edificios muy altos. Signo de apertura de interrogación. ¿Sabe que incluso hay máquinas voladoras? Signo de apertura de exclamación. Increíble. Carlos y Susana sonrieron. El pirata no estaba acostumbrado al mundo moderno. Parecía estar un poco loco. Eric miró el reloj de nuevo y dijo. Ahora, déjenme. En pocos segundos volveré a mi época. Mi época y lugar de hace cientos de años. Carlos y Susana se miraron. Hablaron entre ellos. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué piensas, Susana? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué pienso, dices? Sí. Signo de apertura de interrogación. ¿Quieres ir al Caribe del siglo XVII? Susana se quedó pensativa.
Signo de apertura de exclamación. Vamos. Signo de apertura de exclamación. Será divertido, gritó Carlos. De acuerdo. Signo de apertura de exclamación. Vamos, dijo ella finalmente. Carlos y Susana se acercaron a Eric el Kraken y le dijeron: «Queremos ir con usted». No, dijo Eric. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué quiere decir con no? Signo de cierre de interrogación. Preguntó Carlos. Quiero decir, punto, punto. No, dijo Eric con un movimiento de su mano. Pero nosotros también queremos ver cómo han cambiado las cosas. Queremos ver cómo eran antes las cosas. Igual que usted quiere ver cómo son las cosas ahora. De repente, Eric el Kraken los miró fijamente. Esperen. De acuerdo. Vendrán conmigo. Puede que tenga una tarea para ustedes. Signo de apertura de interrogación. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondió Carlos. Entonces, ¿funcionará si los tres tocamos el reloj? Funcionará. Solo tienen que poner sus manos en el reloj. Signo de apertura de exclamación. Deprisa. Los tres tocaron el reloj. De repente, fueron transportados al Caribe del siglo XVII. La noche se convirtió en día y de repente, estaban en un campamento pirata. Carlos y Susana soltaron el reloj. Varios piratas los miraban. Uno de ellos, de piel morena y pelo largo, se acercó a Eric el Kraken. Signo de apertura de exclamación. Buenos días, capitán. Signo de apertura de exclamación. Por fin ha vuelto. El hombre se presentó como Frank. Y después le dijo a su capitán. Signo de apertura de interrogación. ¿Y ha traído a gente con usted? Eric el Kraken sonrió y miró a su alrededor. Signo de apertura de exclamación. Escuchen. Les voy a presentar a... Punto. 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 Eric el Kraken miró a sus invitados y les preguntó. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo se llaman ustedes? Carlos y Susana respondieron. Signo de apertura de exclamación. Eso es. Signo de apertura de exclamación. Hombres. Signo de apertura de exclamación. Les voy a presentar a Carlos y a Susana. Los piratas no prestaron mucha atención. Estaban acostumbrados a cosas extrañas que ocurrían con el reloj. Sí, Carlos y Susana, continuó Eric. Ellos nos van a ayudar a ganar. Entonces los hombres sí prestaron atención. Hubo una ovación. Signo de apertura de interrogación. ¿Ganar? Dijo Carlos. Signo de apertura de interrogación. ¿Ganar qué? El Kraken miró a la pareja. Nos van a ayudar a ganar la batalla. Signo de apertura de interrogación. ¿Batalla? Gritó Susana. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué batalla? La batalla contra los barcos españoles. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué? Signo de apertura de exclamación. No había dicho nada de eso. Eric el Kraken se alejó. Fue a su tienda. Carlos y Susana miraron hacia el mar. Estaba lleno de barcos piratas. Se quedaron solos con Frank. Lo siento, dijo Frank. Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué lo siente? Le preguntó Susana.
Porque Eric está loco. Su mente está llena de odio. Signo de apertura de interrogación. ¿Loco? Loco hizo una pausa. Punto. Completamente loco. Ya veo, respondió Carlos. Signo de apertura de interrogación. ¿Y por qué dice eso? Porque piensa que les puede usar a ustedes. Signo de apertura de interrogación. ¿Usarnos? Usarles para detener el avance de los barcos españoles. Los barcos españoles conocen el reloj. Quieren conseguirlo a toda costa. Por eso nos atacan cada noche. Eric tiene que detenerlos. Piensa que ustedes pueden ayudarnos. Se oían ruidos de batalla a lo lejos. Los ingleses se estaban acercando. Carlos dijo. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo quieren que les ayudemos? Ustedes saben lo que va a pasar porque viven en el futuro. No, no, no. No sabemos nada de esta batalla. Signo de apertura de exclamación. El reloj es una leyenda. Frank se entristeció. Eric se sentirá decepcionado. Está obsesionado con el reloj. Hará lo que sea para conservarlo. Una vez que sepa que ustedes no pueden ayudarnos, no les necesitará más. Las cosas se pueden poner feas. Susana y Carlos se miraron atemorizados. Signo de apertura de interrogación. ¿Y qué podemos hacer? Preguntó Susana. Tienen que robar el reloj a nuestro capitán. Si no tiene el reloj, no habrá batalla. De acuerdo. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuándo? Esta tarde. Esta tarde habrá una gran batalla. Eric el Kraken va a enviar muchos barcos a la guerra. Ustedes tienen que llevarse el reloj y no volver nunca aquí. Frank se fue a la tienda de Eric y ellos se sentaron en la playa. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué podemos hacer? Solo soy un relojero, dijo Carlos. Tú eres una guardia de seguridad. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo podemos robarle algo a un pirata? Tenemos que buscar una forma de hacerlo, dijo Susana. Espera. Signo de apertura de exclamación. Tengo una idea. Anexo del capítulo 2. Resumen. El hombre de la playa es el pirata Eric el Kraken. Viene del siglo XVII. Ha usado un reloj especial para viajar a la época actual. Carlos y Susana deciden viajar al siglo XVII con Eric. Cuando llegan, Eric decide que deben ayudarle a ganar la batalla contra los españoles. Carlos y Susana tienen un plan. Robarán el reloj de Eric. Entonces ya no habrá una batalla. Vocabulario. Esteñido, a faded. Cuento tale. Erto, a true. Tesoro treasure. Transportar al futuro to take ahead of time. Hora de volver time to go back. Edificio building. Máquina voladora flying machine. Cientos de años hundreds of years ago ensitivo. A thoughtful, thinking. Car to touch. Deprisa. Hurry up. Campamento camp. Estar acostumbrado, to be used to. Ovación ovation. Toda costa at all costs. Tristecerse to be saddened y decepcionarse to be disappointed. Las cosas se pueden poner feas. Things can get ugly. La guardia de seguridad security guard. Preguntas de elección múltiple. Seleccione una única respuesta para cada pregunta. 6. El hombre que robó el reloj se llama A. Carlos. B. Eric. C. Frank.
D. Derek. 7. El poder del reloj es el siguiente. A. Viajar en el tiempo. B. Viajar solo al siglo XVII. C. Viajar solo al siglo XXI. D. Viajar solo al siglo XVI. 8. Eric viaja de nuevo. A. Con Carlos. B. Con Susana. C. Con Carlos y Susana. D. Él solo. 9. Eric quiere. S.Y. A. Ayuda para luchar contra los barcos españoles. B. Escapar de los barcos italianos. C. Quedarse a vivir con Carlos y Susana. D. Viajar al siglo XVI. 10. Frank les dice a Carlos y a Susana que vuelvan a su época. Capítulo 3. Raya. La batalla. El momento había llegado. Los barcos españoles ya estaban allí. Todos estaban listos para la batalla. Carlos y Susana subieron al barco de Eric el Kraken. Tenía muchos cañones a su izquierda y muchos cañones a su derecha. Era el barco personal y favorito del pirata. Frank era su segundo de a bordo. Siempre viajaba con él. Eric el Kraken llevaba el timón. Frank les enseñó el barco a Carlos y a Susana. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué les parece nuestra preciosidad? Susana había leído mucho sobre piratas. Le parecía muy interesante. Signo de apertura de exclamación. Vaya, estoy en un barco pirata de verdad. Signo de apertura de exclamación. Es increíble, dijo ella. Frank rió. Tenía los dientes algo sucios. No es nada especial, dijo. Para nosotros todo esto es normal. Frank llevó a Carlos y a Susana al timón. El barco ya estaba en marcha. El viento era un poco frío, pero no había nubes. Solo se veía el agua azul del Caribe y la playa. Era precioso. Entonces Carlos recordó que estaban yendo hacia la batalla contra los barcos españoles. Signo de apertura de exclamación. Tenía que hacer algo para detener el barco. Eric el Kraken estaba mirando el mar. Estaba todavía al timón. Carlos y Susana miraban a Eric. De repente, escucharon la voz de Frank. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Signo de apertura de interrogación. ¿Hacer qué? Respondió Carlos. Signo de apertura de exclamación. Robar el reloj. Tienen que hacerlo antes de que empiece la batalla. Espere un momento, dijo Carlos. Signo de apertura de exclamación. Esta es la parte que no entiendo. Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué quiere Eric que Susana y yo estemos aquí en el barco? Signo de apertura de exclamación. No sabemos luchar. Ya os lo he dicho antes. Está obsesionado con el reloj. Él piensa que, de alguna manera, ustedes le ayudarán a ganar la batalla. Carlos alzó la vista. Vio a Eric. Él los estaba mirando. Su mirada no decía nada. Solo los miraba fijamente. Bueno, Eric está equivocado, dijo Carlos. Nosotros no podemos ayudarle. No sé qué está pensando. Sinceramente, dijo Frank, yo tampoco sé qué está pensando. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué? Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué lo dice? Dijo Susana. Mirad el mar. Carlos y Susana lo miraron y contaron unos 10 barcos piratas. Signo de apertura de interrogación.
¿Ven? Tenemos 10 barcos, añadió Frank. Susana no entendió lo que Frank quería decir. Sí, tenemos 10 barcos. ¿Y qué? Tenemos 10 barcos, pero los españoles tienen más. ¿Verdad? Sí. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos más? Tienen 30. Carlos gritó. Signo de apertura de exclamación. Tienen 30. Signo de apertura de exclamación. Y nosotros 10. Signo de apertura de exclamación. Están ustedes locos. Por eso quiero acabar con esto. Ustedes tienen que robarle el reloj a Eric. Está obsesionado. No podemos ganar esta batalla. Pero él no se rinde. No con los españoles. Ya no se rinde más. De acuerdo. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué quiere que hagamos? Preguntó Carlos. Como le dije, respondió Susana, tengo una idea. Susana miró a Carlos y le dijo. Tú eres relojero, ¿verdad? Sí. Tienes que decirle a Eric que necesitas usar su reloj para ganar la batalla. Signo de apertura de interrogación. ¿Y cómo lo hago? Dile que sabes cómo funciona. Dile que puedes detener a los españoles con el poder del reloj. El tiempo se acababa. Los barcos españoles se veían en el horizonte. Carlos dudó, pero luego se acercó a Eric, que estaba hablando con sus piratas. Les estaba explicando cómo luchar, cuál era la táctica y qué iban a hacer. Eric vio que Carlos lo miraba. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué quiere, Carlos? Signo de apertura de interrogación. ¿Ya tiene usted una idea para ganar la batalla? Sí, sí. Punto. Ya la tengo. Venga y se la cuento. El pirata y Carlos se alejaron un poco de los demás. Frank y Susana pretendían no ver lo que estaba ocurriendo. Eric, como sabes, soy relojero. Necesito ver su reloj. La cara del pirata cambió por completo. Signo de apertura de interrogación. ¿Para qué lo quiere? Si me deja verlo, creo que podemos ganar la batalla. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué quiere decir? Dijo Eric mirando a Carlos con recelo. Carlos no sabía qué decir. Se quedó pensando e inventó una respuesta rápidamente. Creo que ya sé cómo funciona, mintió. Signo de apertura de interrogación. ¿Y qué? Si me deja verlo, puedo cambiarlo. Puedo cambiar el reloj para que nos transporte a otro sitio lejos de aquí. Así no necesitaremos luchar. Los barcos españoles llegaron y comenzaron a disparar sus cañones. Los barcos de los piratas se defendían. También disparaban sus cañones. Carlos y Eric se tambaleaban. Eric gritó a sus piratas. Signo de apertura de exclamación. Vamos. Signo de apertura de exclamación. Sigan disparando. Signo de apertura de exclamación. No podemos perder. Carlos necesitaba ver su reloj. Mientras tuviera el reloj, Eric lucharía. Y sin el reloj, no podía volver a Buenos Aires. Ni él, ni Susana. Signo de apertura de exclamación. Escúcheme, gritó Carlos. Los cañones de los barcos españoles disparaban aún más fuerte. Signo de apertura de exclamación. Déjeme verlo. Signo de apertura de exclamación. Déjeme ver el reloj.
Signo de apertura de exclamación. Así podremos ganar la batalla, gritó Carlos. El pirata lo miró, pero agarró fuertemente el reloj. Sin previo aviso, un disparo de un cañón atravesó el timón y Eric cayó al suelo de madera. Carlos aprovechó el momento para robar el reloj y salió corriendo. Eric se dio cuenta de ello. Signo de apertura de exclamación. Alto. Signo de apertura de exclamación. Paren a ese hombre, gritó. Los hombres de Eric empezaron a perseguir a Carlos. Carlos lanzó el reloj a Susana. Ella lo cogió rápidamente y corrió. Carlos corrió hacia ella. Entonces vieron a Eric. Venía hacia ellos. Los cañones españoles volvieron a disparar y Eric se abalanzó sobre Susana. Frank intentó detener a Eric. Signo de apertura de exclamación. Estaba ayudando a Susana a escapar. Carlos agarró el reloj. Eric agarró el reloj. Frank agarró a Susana para mantenerla a salvo. A continuación el reloj se activó. De repente, todo el grupo estaba viajando al siglo XXI. El día se volvió noche y estaban de vuelta en la playa de Buenos Aires. Eric fue el primero en darse cuenta de lo que había pasado. Buscó el reloj a su alrededor. No lo veía por ningún lado. Entonces lo vio. Estaba debajo del pie de Frank. Eric le dio una patada a Frank y tomó el reloj. Estaba roto. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ha hecho, Frank? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ha hecho? Los demás se despertaron. Frank miró la playa, miró la ciudad y la gente. Era la primera vez que estaba en el futuro. Todo era nuevo y le daba un poco de miedo. Mientras, Eric el Kraken estaba muy enfadado. Le dijo a Carlos. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Signo de apertura de exclamación. No podemos volver. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué vamos a hacer? Nadie decía nada. Finalmente Susana habló. Venga al taller, Eric. Carlos intentará reparar su reloj. Y si puede, usted debería destruir el reloj en cuanto llegue a su casa. Signo de apertura de exclamación. Es peligroso. Nada bueno saldrá del reloj. Signo de apertura de exclamación. Lo haré, respondió Eric. Después Susana miró a Frank. Usted tiene que prometer que ayudará a Eric. Tiene que destruir el reloj. Asegúrese de que no lo guarda. Sería el fin de todos ustedes. Signo de apertura de interrogación. ¿Comprende? Sí, comprendo, dijo Frank. Cuando vuelva, no querré volver a ver nunca ese reloj. Finalmente, Susana miró a Carlos. Signo de apertura de exclamación. ¿Y tú, Raya? Dijo. La próxima vez que tengas una idea loca, como querer viajar en el tiempo, no me lleves contigo. Carlos sonrió y asintió. Y después, el grupo caminó lentamente hacia el taller de Carlos. Había un trabajo importante que hacer. Anexo del capítulo 3. Resumen. Eric el Kraken se prepara para luchar contra los ingleses. Todo el mundo se sube al barco. Frank le dice a Carlos que tiene que robar el reloj de Eric pronto. Carlos no sabe qué hacer. Intenta que Eric le muestre el reloj. Después, los ingleses empiezan a atacar a los piratas.
Cuando empieza la batalla, Carlos se apropia del reloj y corre. Carlos, Susana, Eric y Frank se pelean por el reloj. Este se activa y viajan al siglo XXI. Están en Buenos Aires. Carlos acepta arreglar el reloj de Eric. Pero Eric debe destruir el reloj cuando vuelva a su casa. Vocabulario. La segundo, A de a bordo second in command timón rudder. Diseñar tu show. Diente tooth. Icio, a dirty. Alguna manera in some way. Equivocado, a wrong, mistaken. Acabar con to put an end to. Táctica strategy. On recelo with suspicion. I spur to shoot. Embailers to stagger. Previo aviso without warning. Aprovechar el momento to take advantage of the moment and zar to throw. Balanzarse to leap on, to jump on. Por ningún lado nowhere. Dar una patada a alguien to kick someone. Mayor que tú, a broken. Segurarse to make sure. Sentir to agree, to nod. Preguntas de elección múltiple. Seleccione una única respuesta para cada pregunta 11. El pirata llamado Frank es A. El primo de Eric. B. El hijo de Eric. C. El segundo de a bordo. D. El hermano de Eric. 12. Frank le dice a Carlos que tiene que robar el reloj y A. Luchar contra Eric. B. Volver al siglo XXI. C. Viajar al siglo XVII. D. Usarlo para luchar contra los ingleses. 13. Cuando Carlos habla con Eric, Eric A. Le da el reloj. B. No le da el reloj. C. Le roba el reloj. D. Tira el reloj. 14. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién viaja de vuelta a Buenos Aires? A. Carlos y Susana. B. Eric y Carlos. C. Eric y Frank. D. Eric, Carlos, Frank y Susana. 15. Carlos reparará el reloj de Eric con la condición de que éste A. Vuelva al Caribe. B. Destruya el reloj. C. Le dé su barco pirata. D. Le deje quedarse con el reloj.